El poder de Dios no lo podemos comparar al poder humano. La fuerza de Dios no lo puedes comparar a la fuerza natural tuya. Hermano, la bondad de Dios no se puede comparar a la bondad de repente de un ser querido. La bondad del Señor es inexplicable. Y todo proceso siempre viene a nuestra vida con un plan. Y el plan es de poder manifestar el poder de nuestro Dios en nuestra vida. No sé cuál sea el dolor que estés pasando, no sé cuál sea el proceso que te estés tocando pasar, pero muchas veces el proceso, en lugar de enseñarnos, nos turba, hermano. Muchas veces en lugar de poder decir, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida?, el proceso nos turba, nos desespera y nos aflige. Pero si nos diéramos cuenta, hermano, que todo proceso es para poder sacar una excelencia de ti y de mí, le alabaríamos en todo tiempo, le adoraríamos en todo tiempo. ¿Y por qué te hablo de procesos? ¿Por qué te hablo de pruebas? Porque hubo un hombre llamado Job que fue muy procesado, hermano, en distintas áreas. La última parte del libro de Job me dice la restauración de la prosperidad. Pero no me habla de una prosperidad monetaria solamente, porque Job no solamente fue sacudido en su área financiera, también fue sacudido en su área familiar. Hermana, ¿cómo? Explíqueme. No solamente se le fueron las finanzas, sino hasta los hijos, las hijas, la esposa. Hermano, no solamente se le fue de repente la familia, se le fueron hasta los propios trabajadores que estaban con Job. Pero la última parte de la palabra del Señor en Job, a mí lo que me impacta es cómo es que me dice la restauración de la prosperidad. ¿Por qué te hablo de esto? Porque muchos creemos que solamente ser prosperados es tener dinero, es tener ese papel con lo que podemos adquirir y comprar cosas. Pero si te dieras cuenta que la prosperidad también está en tener una familia unida, en tener a los hijos a los pies del Señor, no te turbarías por el dinero, no te turbarías por la falta monetaria, sino que le dirías: soy prosperado, soy bendecido en toda área. Hermano, un hijo de Dios debe de ser bendecido y agradecido en toda área. De repente, por el momento, tu área económica está siendo sacudida, pero en tu área familiar tú estás viendo un cambio. Tú estás viendo cómo es que está siendo prosperado tu casa, cómo es que tus hijos empiezan a acercarse a los pies del Señor. Déjame decirte que también está siendo prosperado por ahí. Job fue sacudido en toda área. El proceso que le tocó pasar a Job fue un proceso que ni tú ni yo quisiéramos. Hermano, que se te vaya el hijo es un proceso tan fuerte que solamente, hermano, lo sentiría aquel que lo está viviendo. Imagínate tú perderlo todo y encima tener ahí a tu lado a una esposa que debería ser la ayuda idónea, que te dice: maldice al Dios que te dio todo y muérete y quédate ahí. Hermano, Job se encontraba solo. Y quizás esta también es tu situación. Quizás también te encuentras solo en la nada. Hermana Nora, yo me siento perdido, no tengo nada. Pero el Señor te está hablando, iglesia de Dios, y te está diciendo: pronto vendrá tu restauración. Pronto vendrá ese levantar que yo voy a hacer en tu vida. La palabra de Job en el capítulo 42, versículo 10, nos habla acerca de la restauración de la prosperidad. La restauración de la prosperidad. Restaurar significa iniciar nuevamente. Restaurar significa hacer algo de nuevo. Y a mí la palabra me dice restauración de la prosperidad. ¿Qué me quiere decir? Que Job era un hombre próspero.
Y no solamente era próspero porque tenía dinero, sino porque tenía a sus hijos ahí, sino porque tenía a su esposa al lado. Hay muchos que no sabemos agradecer al Señor. Hay muchos que nos turbamos y nos desesperamos y no le damos las gracias por tener a nuestra familia unida y junta. No le damos las gracias al Señor porque creemos que solamente la prosperidad lo encontramos en el dinero. Pero la prosperidad también está en tu casa, en ver a tus hijos unidos, en ver un matrimonio unido. La prosperidad también está en haberlo conocido a Él y serle fiel a Dios. Eso también es prosperidad. Job era un hombre próspero, pero la prosperidad se le había acabado. Y quizá muchos juzgaríamos y diríamos: no, es que Job era un hombre orgulloso, es que él tenía al espíritu de orgullo dentro de él, pero era un hombre que amaba a Dios. Y no estoy justificando errores de los orgullosos ni de los soberbios, no es ese el plan que Dios tiene. Lo que yo te estoy diciendo es que en medio de tu debilidad y de tu imperfección, cuando se vaya la prosperidad, cuando todos te dejen, en medio de eso, sigue adorándole a tu Dios. Sigue creyendo en aquel que te llamó y en aquel que está contigo, y Él no te va a dejar, iglesia de Dios. Si nos diéramos cuenta que el poder del Señor no nos va a soltar, lo amaríamos apasionadamente. Buscaríamos el rostro de Dios en todo tiempo. Hermano, claro que sí, a veces las fuerzas se van. Claro que sí, hermano, a veces uno no puede y dice: hermano, yo quiero buscar a Dios, pero en casa tengo a los hijos, tengo al esposo que no me deja, tengo esto, el otro. Le darías un sinfín de justificaciones al Señor por qué no lo buscas. Pero si te dieras un tiempo para buscar su rostro, y a veces Dios provoca procesos para buscarlo Él. A veces Dios te pone a prueba en el lugar y en el momento en el que más ocupado estás. Te pone a prueba y te dice: ¿de verdad me amas? ¿De verdad puedes buscar mi rostro? ¿De verdad quieres hablar conmigo? Y a veces, hermano, cuando estamos a solas con Dios y cuando Él nos habla, nos damos cuenta que nuestra prosperidad no solamente es el dinero, y no debería de ser solo el dinero, sino en toda área. Hoy te vengo a hablar de un hombre prosperado en toda área. En tu ministerio. ¿Cuántos ministerios muertos completamente, hermano, hay hoy en día? Y tú no te gozas por esa alma que levantaste, por esa alma que rescataste. Y tú no sabes tener contentamiento por esa alma que vino a los pies del Señor. A veces somos tan malagradecidos, iglesia, y no nos damos cuenta todo lo que tenemos alrededor. Cuando tú sales por la calle, a veces ves familias pidiendo un poco de limosna con los hijos. Y los hijos en todo el sol durmiendo. ¿Tú sabes por qué muchas veces esos niños duermen en la espalda de las personas? Porque están debilitados. Y tú no te alegras por tener un pan en la mesa, hermana, pero solo es un pan. Alégrate, hermano. Aunque sea con un pan y un té y un café o algo, alégrate. No seas malagradecido con tu Dios. A esos niños el sol les da, a esos niños que están en las calles, la debilidad se le viene al cuerpo. Por eso es que tienen todo el rostro maltratado. Y en vez de ser agradecidos, decimos: yo no tengo dinero, en vano le sirvo a Dios, Dios no me da. Eres prosperado, hermano, en toda área, no solamente en el área financiera. Y esto también Dios está hablando aquí a la iglesia, a los que están en las redes y hasta a mí misma. Somos prosperados en toda área. ¿Cuántos
¿Cuántos ahora mismo están yendo a un abogado, a un fiscal, por una tenencia de alimentos? Y tú tienes a tu esposo al lado y no sabes agradecer a Dios. ¿Cuántos ahora en este momento están yendo a un tribunal, están yendo de repente a un abogado a firmar el acta de divorcio? Y tú tienes a tu matrimonio restaurado por Dios y no sabes agradecer. Yo no quiero que el título sea de esta prédica, la verdad no quiero que sea somos unos malagradecidos, pero a veces lo somos. Porque no sabemos agradecer todo lo que tenemos. Hay una fila, hermano, pidiendo trabajo, tocando la puerta a tantos lugares, diciendo te haré algo, cualquier cosa, dame un trabajo. Y tú y yo que tenemos el trabajo, no le hemos agradecido a Dios. Dime tú, ¿te dignaste hoy y le dijiste gracias, Señor, por la prosperidad de darme un trabajo? Cada vez que te levantas le dices gracias, Señor, porque el que lo veo al frente no tiene el trabajo, pero a mí me das. ¿O es que te vas todo amargado diciendo otra vez tanto trabajo, ni tiempo tengo? Wow. Y el Señor de arriba de los cielos te diría, hijito, ¿no quieres? Si no quieres, se lo doy a otro. Pero el Señor nos sustenta, iglesia. Yo sé que hoy vine a hablarte y a decirte, no te olvides de ser agradecido con Dios. Aquellos que de repente le dicen, Señor, pero ¿por qué me llamaste al ministerio? Me hubiese llamado a otra cosa. Quizás con una carrera natural, ahorita tendría algo, ahorita no tengo nada. Wow. No seas malagradecido con todo lo que Dios te ha dado. Y si de repente hay muchos que no tienen nada, es porque, hermano, en su corazón tampoco lo tienen al Señor, sino de labios para afuera. La palabra en Deuteronomios a mí me habla de la bendición de la obediencia. Cuando tú obedeces al Señor, tienes que ser prosperado. ¿Por qué te digo tienes? Porque la palabra lo dice. Y si oyeres la voz de tu Señor, será bendita tu tierra. Pero hay muchos que andamos o que andan con cara de empobrecidos, de tristes, porque no obedeces a lo que Dios te está mandando a hacer. Job capítulo 42, restauración de la prosperidad. Somos bendecidos. Dile al que tienes al lado, eres bendecido. Eres bendecido. Y quizá el que tienes al lado te diría, hermano, bendecido, si usted supiera por lo que estoy pasando. Sí, pero tienes a tu familia unida. ¿Cuántos niños sin conocer a sus padres? Hermano, esto no es cualquier cosa. A un niño, a un infante que no tenga a su padre al lado, le marca la vida. Quizá ese fue tu caso. Y hermano, no conocer a un padre, no convivir con un padre, marca de por vida. Hace poco nos hablaba una jovencita que quería trabajar con nosotros y ella nos decía, yo no soy de Huánuco, yo soy de aquí a 3-4 horas, pero yo quiero trabajar porque no conozco a mi padre y mi madre está también por allá enferma y necesito este trabajo. Hermano, cuando eso vino a mis oídos, yo dije, wow, ¿cómo se sentirá no conocer a tu padre? ¿Cómo se sentirá peor aún conocer y saber que no quiere saber nada de ti? Y hay muchos que están ahora escuchando a través de las redes que han sido marcados por este episodio.
Y quizás a causa de ese dolor en el corazón no quieres saber nada de Dios. Quizá a causa de esa herida en el corazón te has olvidado de tu Señor. Quizá no es el padre, quizá es la madre. Pero yo te digo, eres prosperado. Eres prosperado y eres bendecido. Porque quizás te tocó esto. Quizás te tocó pasar. Tú no lo provocaste. No te puedes culpar de algo que tú dices, por mi culpa fue. No, no fue tu culpa. El hombre es malo, perverso. El hombre que no conoce a Dios no conoce el amor. Y así a mí me quieran pintar otra historia, yo te digo que aquel que no conoce a Dios no puede amar. Hermana, pero no puede amar. ¿Qué te quiero decir? Quizá este fue tu proceso donde te tocó padecer, pero viene la restauración de la prosperidad. Y el Señor va a empezar a restaurar esos corazones que nos están escuchando. Pero tenemos que darnos cuenta que quizá en esa área nos tocó padecer, pero somos prosperados porque tenemos un pan en la mesa. Pero somos prosperados porque Jehová nos guardó de tantas cosas que nos pudo haber pasado. Yo le hablo a esos corazones agradecidos. Aprendamos, hermano, a que quizás si nos toca estar pasando este dolor, en algún momento el Señor se acordará de nosotros. Job se desesperaba porque lo había perdido todo, y aún lo único que le quedaba, que era la mujer, lo dejó. Job estaba solo. No tenía nadie, solo con su fe. Y quizá este es el episodio que tú estás pasando, solo y con tu fe, con la fe de creer que tú no harás lo que te hicieron a ti, con la fe de creer que mientras más agradecido seas al Señor, vendrá la restauración de tu prosperidad. ¿Por qué te lo digo? Porque Job supo ser agradecido. En uno de los capítulos Job le dice: Señor, perdóname, porque yo te cuestioné, porque yo te pedí explicaciones, porque yo te decía, ¿por qué me pasa esto y el otro? Pero de verdad no te había conocido. Job le dijo: ven y habla conmigo. Eso se lo dijo al Señor, a Dios. Yo quiero saber, le dijo Job, ¿por qué me está pasando esto? Si yo te he cumplido, he hecho esto, el otro y esto. Hasta que llega el momento en el que Jehová le responde a Job y le dice: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo te formaba en el vientre? ¿Qué le trata de decir? Yo soy tu criador y yo sé por qué pasas cada episodio en tu vida. Él es tu creador y Él sabe por qué te toca estar pasando este dolor ahora. Pero vendrá la restauración de tu prosperidad. La restauración de tu prosperidad. Quizás en algún momento, o en algunos meses, en algunos años, tú dices: hermano, yo fui prosperado en ese tiempo y sigo haciendo lo mismo, nada cambió. Aparentemente nada cambió. Pero Job, ¿por qué fue sacudido? Porque Satanás le pidió al Señor. Y si sin tener nada le has sabido servir, ¿cuánto más deberías de saberle servir ahora que Dios te mostró su amor, su gracia, su perdón, su favor? Que Dios te prosperó y engrandeció tus caminos. Un corazón agradecido,
Un corazón agradecido puede mover la mano de Dios. A veces no nos damos cuenta, hermano, pero debemos de ser agradecidos con todo lo que tenemos. Gracias, Señor, porque mis pies tienen un calzado. Gracias, Señor, porque quizá no será el mejor atuendo, pero tengo un vestido para poder venir a tu casa. Y no podemos renegar de la herencia que el Señor nos dio, porque también debemos de ser agradecidos en esa área. ¿Tú sabes cuántos niños hay ahora con cáncer en ese hospital que se encuentra ubicado en la ciudad de Lima? ¿Tú sabes cuántas madres hay llorando en la camilla de su hijo para que su hijo no se vaya, no parta? Y tú ni yo le hemos agradecido al Señor por tener a nuestros hijos. Hoy día te dignaste y le dijiste: Señor, gracias por esta bendición. O le dijiste: apúrate que esto, que el otro, eres un tal por cual. Uy, hermana Nora, nos está dando de alma. No soy yo, es el Señor quien te está diciendo: sé agradecido. ¿Tú sabes cuántos accidentes pasan en un momento, hermano? Y las noticias cómo corren. Niño falleció, niño le pasó el carro, que esto, que el otro, y tú tienes a tu herencia a tu lado, que puedes dormir y despertar y verlos ahí con bien. ¿Por qué te amargas? ¿Por qué vives afligido de la vida? ¿Por qué vives amargado de la vida? Este tiempo que estás pasando ahora con tus hijos, no lo volverás a pasar más. Cada vez que viene la carga, y yo te digo algo, que viene la carga a mí, porque yo tengo dos pequeñitos, uno que es súper bebito y mi María Gracia, que tiene unos cuantos años. Y a mí no hay nadie que me le cuide a los pequeños. Yo y mi esposo nos encargamos. Y adicional a eso también tenemos el trabajo. Y cada vez que yo me siento tan cargada, le digo: Padre, nunca más volveré a repetir esos episodios de mi pequeña María Gracia. Cada día es un día que avanza. Muchos dicen: uy, hermano, cuando tú llegas a los 50, 60 años, ya te vas para abajo, ya no subes. Yo te digo, eso es mentira, porque desde que naces te vas para abajo. El hombre vive 70 años, 80 años, y desde que naces, cada día es un día único, no se vuelve a repetir nunca más. Entonces, ¿dónde empieza la eternidad? Cuando estamos con Él. Ahí sí te vas para arriba y te vas a la eternidad y ya. Pero cuando tú naces, cada año vas avanzando hasta llegar a los últimos años. Pero a veces decimos: no, déjame que esté viejo, cuando tenga 50, 60 años, ahí recién sabré ser agradecido. Cada año, cada día es un día nuevo, donde podemos darle las gracias al Señor, donde podemos bendecir su nombre, porque somos prosperados. El Señor quitará tu aflicción cuando tú empieces a clamar y a entender la voz de tu Creador. Nunca más repetirás esos episodios en tu familia si hoy no lo valoras. Yo te digo que los que tienen 18, 17 años nunca más lo tendrán, sino que avanzarán. Disfruten, jóvenes, su juventud. Disfruten, no se apresuren.
Disfruten cada etapa, cada etapa. Porque aquel que tiene 20 años nunca más lo volverá a tener. Si nos diéramos cuenta, y si alguien nos levantaría y nos diría ahí con un micrófono en casa: disfruta cada día porque es el último día que vas a vivir así. Valora el tiempo. Hoy el Señor nos está exhortando para ser agradecidos en toda área. Hasta el tiempo que tienes, valóralo. Cada día es un día nuevo donde podemos darle las gracias al Señor. No vivas amargado de tu trabajo. No vivas amargado porque los años no avanzan. No vivas amargado de repente por familia. No, por dinero es lo peor, hermano. Sé prosperado en cada área. Y si de repente dices: hermana Nora, usted no sabe la carga que yo tengo, es bien pesada. Yo tengo que hacer esto, el otro, hermana, y nadie hay quien me ayude. Disfruta, porque por algo será. Quizá tú ahora necesitas y dices: yo quiero esa ayuda, pero Dios te está diciendo: hijo, disfruta. Porque yo sé que si hoy me pides ayuda, mañana más tarde me dirás: ¿por qué no retrocedo el tiempo? Y ya no se podrá. En un entierro, amada iglesia, el hijo que más llora es el hijo que fue menos agradecido con el padre o con la madre. Pero el hijo que supo que le dio todo lo que podía en vida es el hijo que siente ese corazón satisfecho. Cuando tú vayas a un velorio y veas llorando tanto a una persona, no digas: esta persona llora porque todo el tiempo estuvo ahí, nunca lo dejó. No. Tú di: algo pudo haber hecho más que no lo hizo, y por eso siente ese corazón. Y yo no quisiera que llegue el tiempo, hermano, y yo tener que llorar porque diciendo: quizá cuando eran pequeños pude haber hecho más y no lo hice. Y quizá, hermano, tú digas: hermana, pero cada vez que yo tengo que tener a los hijos y el trabajo, ¿cómo hago? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Sé vivir en lo poco y sé tener mucho. Y con todo, dice, he encontrado el contentamiento en ti. Con todo. Aprendamos a vivir. Y aprendamos que no todo es trabajo, no todo es dinero. No. Sé agradecido con tu familia. Y con eso no te estoy diciendo, ¿sabes qué? No trabajes más. Con eso te estoy diciendo que el tiempo que tengas para la familia, sácale el mayor provecho. Hay padres que se van muy lejos a trabajar y quizás tienen de vacaciones 1 semana, 2 semanas, y en lugar de pasar un buen tiempo en familia, se quedan en casa y hacen problemas, o se quedan en casa y no quieren ni salir y están renegando. Aprovecha el tiempo con tu familia. A veces es un poco triste no valorar a la persona cuando está en vida y recién cuando parte valorarlo, hermano. No sé por qué estoy hablando de esto de verdad, pero yo te digo, aprovecha cada minuto. Aprovecha a tu madre, a tu padre que lo tienes en vida. Hermana, pero todo el día trabajo, no tengo tiempo. El tiempo que tengas para descansar, dale un poco más de esfuerzo a tu cuerpo. Y yo no sé los jóvenes, pero ¿cuántos le han dicho a su madre, a su padre: mamá, vamos y te voy a invitar a algo? Mamá, vamos, con la economía que tú tengas. Yo no te estoy diciendo saca de donde no tienes. Estoy diciendo con lo que tú tengas, ¿le has sabido honrar?
Hermana, pero yo le honro con mi vida. Yo no le traigo problemas a mi madre ni a mi padre. No. Aprende a honrar. Y quizás si tú dices, yo tengo que sacarle, pero mi mamá no puede. Mamá, toma. Esto es para ti. Porque eso también va a bendecir tu vida. Eso también vas a ser bendecido a través de esa área. Porque el Padre dice, honra a tu padre y a tu madre. No nos podemos hacer de la vista gorda y de los oídos sordos, que no hemos escuchado, no hemos visto nada, porque paramos mucho en el trabajo. No, Dios crea momentos esenciales para honrar a tu padre y a tu madre. Y esos jóvenes también deberían de darle el tiempo a sus padres y a su madre. Y quizás si no pueden salir a pasear, poder darle algo. Y esas madres también no vivan amargadas de las labores en casa, que claro que es muy cargado, pero disfruta cada... Hermana, ¿cómo disfrutar en medio del caos? Ten paz en medio de la desesperación. Y si está escrito en la Biblia es porque se podía hacer. Se podía tener paz en medio de la desesperación. El salmista David decía, en medio del pozo de la desesperación te esperé pacientemente. Y la paciencia produce paz. Y la paz te la da el Señor. Hermano, este mensaje es para que tú y yo nos demos cuenta que tenemos que disfrutar cada momento. Yo quiero que tú salgas de acá con otra perspectiva de la vida, porque Dios eso es lo que quiere. Y quitó Jehová la aflicción de Job en el versículo 10, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y aumentó al doble cuando hubo orado por sus amigos, cuando supo ser agradecido por todo lo que tenía. La Biblia a mí me dice que Job presentaba holocausto por sus hijos. Amén. La Biblia a mí me dice que Job cumplía con todos sus diezmos, sus primicias al Señor. Amén. Pero la Biblia no me dice Job sabía ser agradecido en ninguna parte, excepto cuando a Job se le fue restaurado todo. Ahí sí me dice a mí la Biblia que tuvo un corazón agradecido. Llegó el tiempo de la restauración de tu prosperidad. Yo le creo al Padre que llegó el tiempo de la restauración de mi prosperidad. Levanta tus manos, iglesia de Dios, y dile: llegó el tiempo. Llegó el tiempo de la restauración de mi prosperidad. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado. ¿Qué significa orado? Hablar con Dios por sus amigos. Hablar con Dios y decirle gracias, porque estoy segura que Job ni valoraba a los amigos que tenía, ni valoraba a sus hermanos, ni nada. Y la Biblia continúa diciendo que vinieron su familia, sus hermanos. El Señor la bendijo con hijos, le dio más ganados y comieron del pan de su mesa. Un corazón agradecido mueve la mano de Dios. Y cuando quieran venir pensamientos a ti, calla y dile: gracias, Señor, porque sabes por qué me estás poniendo esto, porque sabes por qué me estás dando esto. Quitará la aflicción el Señor cuando tengas ese corazón agradecido. Muchos
sufrimos de aflicciones y muchos lloramos y padecemos porque viene la carga, el problema en nuestra vida. Pero hermano, yo te digo de parte del Señor que Él quitará tu aflicción mientras más lo busques y lo adores. Aprende a ser agradecido con cada cosa que Dios te está dando, en el nombre de Jesús. Amén.